Bienvenidos a la partida presentación de Narcos, ¿vale? El juego que va a adaptar la conocida, famosa de Netflix a, pues, nuestras mesas de juego. Es un juego que sale por campaña de GameFound, lo trae Smart App Games, ¿vale? Así que os dejamos en la descripción y en el primer comentario el enlace a la campaña, por si os interesa y os gusta lo que veis, pues que podáis curiosear más por vuestra propia cuenta. Tenemos que avisaros de dos cosas, ¿vale? La primera, todo lo que vais a ver es un prototipo, ¿vale? Esto significa que las calidades no son las calidades finales, ¿vale? Si veis alguna cosa que del juego, es que el juego será calidad top, ¿vale? Cuando lo fabriquen, ¿vale? Esto simplemente es a propósito de que podamos hacer una demostración para que conozcáis el juego, así que por eso no os preocupéis. Y dos, ¿vale? Como veis, la temática pues es la de la serie, ya sabéis, los cárteles de Colombia que trafican con determinadas sustancias, ¿vale? Entonces, para que YouTube no se cabree, ¿vale? Y nos censure el vídeo o algo por el estilo, en lugar de utilizar la palabra droga o más en concreto el tipo de droga que comerciaba esta gente, utilizaremos la palabra producto, ¿vale? Para evitar cualquier tipo, porque si lo decimos una vez no pasa nada, pero estás todo el vídeo diciendo compro, vendo, no, lo mismo YouTube se mosquea. Sí. Entonces, ¿vale? Que sepáis que cuando hablaremos de producto en lugar de la sustancia estupefaciente. Dicho lo cual, pues vamos a ir jugando y os vamos contando cómo funciona el juego para que os hagáis una idea de cómo va, ¿vale? Así, de primer vistazo, ¿vale? Estos son zonas de juego que como veis tienen un numerito, ¿vale? Pues el numerito es la iniciativa, luego veréis para qué sirve. Aquí arriba tenemos un track, ¿vale? Que es el track de, digamos, la cacería, persecución de la policía, de la DEA, ¿no? Sí, de la DEA en este caso. Al cártel, ¿vale? De Medellín, que soy el cártel de Medellín en esta ocasión. ¿Vale? El juego es de 1 a 4 jugadores, podemos jugar en solitario. A 2 jugadores, pues uno tiene que llevar un cártel, en este caso Penélope llevará el cártel de Medellín, y yo tenía que llevar o bien la DEA, ¿vale? O la República de Colombia. Bueno, pues he cogido la DEA, ¿vale? Pues este es este track, ¿vale? Aquí lo que yo tengo que intentar es alcanzarla o pasarla por encima, ¿vale? Y eso me va a ir dando más puntos de victoria, ¿vale? Tengo que ir persiguiéndole y estar a su altura o por delante, ¿vale? Cuanto más cerca de él, mejor. ¿Qué más cositas tenemos? Estos son los laboratorios donde obtener producto. Aquí están los aeropuertos. Este es un aeropuerto público, este es un aeropuerto privado. Queremos llegar a Miami con nuestro producto para venderlo. Y luego aquí tenemos el track de rondas. Tenemos 5 rondas. La partida son 5 rondas porque es a puntos de victoria. Entonces iremos avanzando en nuestras 5 rondas. Aquí tenemos el track de política porque el cártel quiere avanzar en la política, quiere ser presidente. Claro, cuanto más poder político el líder tenga, del cártel quiere ser presidente, así que querrá ir avanzando en este track que además le va a dar puntos de victoria y puede conseguir ciertas ventajas también. Y luego, Ismael, cuéntanos, bueno, está el track que está todavía en este lado. Sí, el track de exposición, ¿vale? Los puestos que están, digamos, a la opinión pública y a los ciudadanos de Colombia, ¿vale? Para ellos, para los cárteles, el lado rojo mejor, ¿vale? El lado amarillo peor, ¿vale? Porque están... ¿Para qué sirve este track? Pues como veis, tiene un +2 o un +1 o un 0 a búsqueda y evasión, que es para cuando la policía quiere cazar al cártel. Y luego en este lado tiene -1 y -2. Como veis, este lado es favorable a lo que es la policía, las fuerzas del orden, y aquí a los cárteles. Si hay un empate, este track determinará, en caso de empate, si está el cártel en este lado, le favorecerá a él, y si la ficha del cártel está en este lado, le favorecerá a las fuerzas del orden. Eso es. Y por último tenemos aquí lo que llaman la calculadora, que esto es para cuando vaya a vender producto, pues en función de la calidad, de los policías que haya y la cantidad, ¿vale? Pues tendrá un precio u otro, ganará más o menos dinero. Ahora lo vais a ver todo cómo va funcionando, ¿vale? Que es bastante la parte de Valeria Vélez, la periodista, ¿vale? Esto es una on que se puede incluir si queréis para jugar las partidas, ¿vale? En el que ella es una periodista que lo que hará será hacer entrevistas a los líderes de los cárteles. Vale, dicho lo cual, esto va por fases. La primera fase se llama fase de mantenimiento, que lo que tenemos que hacer, lo primero es, cada uno tenemos nuestro mazo exclusivo de nuestra facción, son evidentemente diferentes, mezclamos y robamos 7 cartas, que esa va a ser nuestra mano, ¿vale? Sí. Entonces, fase de mantenimiento.
robarnos 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí no te dicen que puedas hacer muy bien. O sea, no puedes deshacerte de cartas, no puedes... Vale, lo siguiente sería recuperar las cartas que tuviéramos agotadas, ya fueran de cartas, vamos a llamar permanentes, o de personajes, porque las hemos usado en la ronda anterior. En este caso, evidentemente, como estamos empezando, no tenemos. Y el último paso es obtener, ganar dinero, los cárteles, ¿vale? Las fuerzas del orden, pues se supone que tienen los recursos ilimitados porque los gobiernos están con ellos. Entonces, en la primera ronda, que lo marca la cuchilla, pues el cártel, en este caso, el de Medellín, pues se va a llevar 20 millones. Ahí voy. ¿Vale? Es importante mantener separado el dinero que ganas durante la ronda de lo que ya tengas ganado de anteriormente, ¿vale? Porque una de las formas en las que yo ganando puntos, como hemos dicho, con la persecución en el track, ahí puedo yo ganar puntos, o si hago redadas y les quito el producto, pues también gano puntos. Y el cártel, como gana puntos vendiendo producto, ¿vale? O porque eso le va a dar dinero. O consiguiendo poder en la política. O consiguiendo poder en la política. Entonces, todo el dinero que gana durante la ronda... O tengo cartas para conseguir dinero. Puedes tener cartas. Bueno, pero o sea, al final, todo el dinero que gana cuanto más dinero consiga durante una ronda, más puntos va a conseguir. Aparte de los puntos que pueda conseguir por el avance en su carrera política, podemos decir. Eso es. Vale. Dicho lo cual, ya está, la fase de mantenimiento ya está resuelta. Pasamos a la segunda fase, que es la fase de compra. Entonces ahora cada jugador, empezando por el que está más abajo en el track de la persecución, ¿vale? Que en este caso soy yo, la DEA, ¿vale? Tenemos que jugar 2 cartas, ¿vale? Obligatoriamente. No es elegir. Bueno, ya hemos elegido, así que como tengo que empezar yo, porque soy el que está más abajo en el track de la persecución, pues vamos allá. Voy a jugar primero esta. ¿Vale? Y como estamos en la fase de compra, solo hay que resolverla por una de la derecha, que son esos iconos amarillos. En este caso yo tengo 2 iconos amarillos, que lo que me dice cada uno de ellos es que suba de nivel un policía, ¿vale? Y bueno, pues en función de la facción tenemos un setup inicial. Yo en mi caso empiezo, como veis, con un agente de policía aquí en Miami, ¿vale? Que como veis tiene nivel 1. Entonces, como no tengo más agentes de policía, pues voy a subir a este las 2 veces. Por lo tanto, se tiene que ir a nivel... Ahí está, ¿vale? Tiene nivel 3. ¿Vale? Esto evidentemente podéis deducir que cuanto más alto, mejor, ¿vale? Ya sea para intentar encontrar droga, producto, o para combatir, ¿vale? Y esta carta ya está resuelta para la fase de compra, así que va al descarte y cogemos la siguiente que he elegido, que es esta otra, ¿vale? Que en este caso me da 2 policías adicionales, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es coger, ¿vale? 2 fichas de policía, ¿vale? Ya tenemos de inicio, cada facción tiene determinadas fichas de inicio, ¿vale? Pues las añado a las que tengo disponible, ¿vale? Y ya está, ya he resuelto la columna de la compra, por lo tanto esta carta también pasa a mejor vida. Te toca. Me toca. Pues... venga. Vamos a ver el cártel que hace. Pues tiene que pagar 3 millones, sí, para mejorar la cantidad de... O crear un laboratorio nuevo. Un laboratorio. Voy a mejorar. Vas a mejorar. Voy a mejorar esta. Vale. Ahora puede fabricar más cantidad de producto. Y la de abajo... Tengo que pagar los 3. Eso, bueno, ahora lo pago porque voy a pagar más cosas. Vale. Y coger una ficha de ruta. Igual, ella ya tiene de inicio determinadas fichas, ¿vale? Pues añade... Sí, lo que pasa es que yo tengo por un lado las fichas y por otro lado las miniaturas. Yo no tengo todo junto. Da igual que yo. Yo cogí la ficha de policía, luego tengo que ponerle en la miniatura, si la pongo. Sí, pero que yo tengo estas miniaturas. Ah, bueno, tú tienes... Claro, no tengo todas a mi disposición. Vale, ¿y la otra? Y la otra... ¿Ves? Aquí, como voy a pagar más, por eso te lo decía. Puede pagar 1 millón para conseguir un sicario de nivel 1 y debajo otro 1 millón para conseguir un transportista en mano, una mula, ¿vale? Para que lleve producto. Entonces, por un lado consigo una mula. Que es coger la miniatura, ¿vale?
de la mula. Y por el otro consigo un sicario. Y en total eran 3 de antes y 2 de ahora, 5. Vale. Bueno, pues siguiente fase, es la fase de acción. Ahora tenemos que jugar 3 cartas de la mano, empezando por el jugador que está más abajo en el track de persecución. Evidentemente sigo siendo yo. Y ahora vamos a resolver la parte izquierda de las cartas. Así que hay que elegir, pero yo creo que lo tengo bastante claro. Voy a jugar estas. Vale, así que venga, empezamos. Venga, voy a jugar esta. ¿Vale? Que es llegada a Colombia y ahora tengo que resolver la parte izquierda. En este caso, como veis, solo tengo la opción de esa zona verde, que el rayo indica que es automática. Es decir, según juego la carta, tengo que resolverlo. Y lo que me dice es que busque en mi mazo a un personaje. ¿Vale? Entonces cojo un personaje y me lo llevo a la mano. Vale, ya he cogido la carta, he cogido a Javier Peña, ¿vale? Y esto es cogerla, no va a la mano, se juega directamente. Así que, pues tengo que poner para que la veáis de cerca. Vale, Javier Peña es un personaje, tiene fuerza 4 y tiene una habilidad que nos permite pues sumar 2, ¿vale? A nuestra capacidad de búsqueda. Cuando se juega esta carta, ¿qué se hace? Pues cogemos la ficha, en este caso, de Javier Peña, ¿vale? Y me la quedo encima de la carta en mi zona de juego y la podré, evidentemente, jugar más adelante. Vale, ya he jugado 2 cartas. ¿Vale? La primera y esta que hay que jugarla inmediatamente, por lo tanto, como hay que jugar 3, ya he jugado 2. Y vamos a jugar la siguiente, tercera y última. ¿Vale? Es una incursión que, como veis, me da en la zona izquierda, en la zona verde, que es automática, me dice que suba 1 en el track de persecución. ¿Vale? Entonces nos vamos aquí y hago. Y ya estoy un poquito más cerca. ¿Vale? Y la de abajo, que veis que es azul y tiene un icono permanente, pues esta me la quedo en mi zona de juego, esta carta, me la quedo aquí preparada. ¿Vale? Y a lo largo de la ronda, pues puedo agotar la carta para que me dé, en este caso, más 2 cuando esté intentando buscar producto, ¿vale? Sí, ya está, ya he jugado mis 3 cartas, así que... Me toca. Te toca. Venga. Vamos a jugar esta. Que tengo un efecto inmediato que aumento en el track de política. Aumento 1, 2 y 3. Hola. Y por lo tanto me consigo... No te llevas todos. Es la primera vez que entras. ¿En cada uno? Claro, claro. Pues me llevo Como has pasado por los 3, te llevas los 3, te llevas... Vale, pues entonces, para que lo veáis... Me llevo un plátano o banana. Es un señuelo, es una ficha que tiene... Esta ficha, no vale para que nada, para como engañar. se pone en boca abajo, pues él no sabe que he puesto ahí. Claro. Por otro lado, me llevo 10 millones. Eso es. Que se van a mi pila de dinero de esta ronda. Y puedo mejorar una de... La calidad del producto en el laboratorio. Una del producto que va a ser este. Vale. Porque es el único laboratorio que tengo. Y con esto no puedo crear. Así que ahí está. Eso ha sido mi primera carta. Y a cambio tengo que bajar una también en el track. Que me viene bien. Bajar viene bien. Sumar, ¿no? ¿Es sumar? Es sumar. ¿Verdad? Me parecía Sí. cuando lo he cogido que era sumar. Pero me ha parecido ver ahora un menos. Claro, tiene sentido porque esto te representa, Claro. según dicen, es decir, la exposición que tienes al público y lo malo que te ven. Entonces, si subes mucho en el track político, pues estás más expuesto. No, Vale. Y esta se descarta porque no tiene una opción permanente ni nada, así que esa va al descarte. Segunda carta del cártel. Ahí la tenemos. Bueno, pues otro Vuelvo a más. subir. Y ahora sí me permite bajar. Ahora sí, ahora bajarás uno. Ahora bajo uno. Las gallinas que entran Vale, por las que empiezas por salen. aquí. 1, 2, 3, 4. Vale, esta es la más baja y esa sería la más alta. Y luego tengo, para si la quiero descartar, pago 20 millones y puedo bajar 3. Bajarías 3 en el track de exposición, si quisieras, ¿vale? Entonces esta se queda La preparada voy a en su zona de juego, por si acaso en algún momento quiere hacerlo. Y tercera y última carta que va a jugar. Pues robas una carta Robo una automáticamente
Y inmediatamente. como veis debajo tiene capacidad de descartar para añadir pues uno cuando vaya a combatir. Por lo tanto, esta carta también se le queda preparada en su zona de juego Por si me hace falta. Eso es. Vale, ya está. La fase de acción. Ahora vamos a la fase de órdenes. Sí. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, tenemos que coger las fichas que tenemos en secreto, todas, ¿vale? Empezando por el jugador que está más abajo en el track de persecución, o sea, soy yo, pues las voy colocando. Coloco una, ella coloca otra, así hasta que coloquemos todas las fichas, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo. Venga, voy a poner esta aquí. Te toca. Me toca. Esta. De aquí. Que no me acuerdo qué he puesto. Aquí. Aquí. Todos en la ciudad. Estás comiendo donuts. Aquí. Pues aquí. Todos ahí está la ciudad. Aquí. Me queda uno. Costura. Aquí. En la ciudad. Sí, ¿no? Claro, tú de hablar. Vale. Sí. Vale, ahora comenzaría la fase de resolución, que lo que tenemos que hacer, lo primero es dar la vuelta a todas las fichas de forma simultánea, ¿vale? Así que, pues nada, vamos dando vuelta. Vale, ahora, lo primero que hay que hacer es quitar los señuelos, ¿vale? Entonces mi señuelo era este, ¿vale? Y esto lo volvemos a tener disponible para la siguiente ronda. Yo he puesto aquí 2 platas. Ahora, lo siguiente que tendríamos que hacer, poner unidades. Entonces, ahora se colocan unidades y personajes, ¿no? Claro, unidad. El personaje también es una unidad. Va. Entonces, lo que no sean transportes, vaya. Pues venga, pongo aquí, que básicamente es poner la miniatura encima del este. Claro. ¿Vale? Normalmente todas empiezan en el nivel 1, ¿vale? Salvo los personajes que normalmente solo tienen un número, que es el apropiado. Y ya está. Vale, el siguiente paso hay que mirar si las rutas están completas. Las rutas que no estén completas, pues se perderían en ese caso. ¿Qué es una ruta? Vale, aquí tenemos el laboratorio, ¿vale? De donde está sacando el producto. Entonces tienes que unirlo por una ruta entera en este caso a Miami, que es la única ciudad que tenemos, ¿vale? Porque en el tablero por el otro lado, que para más jugadores, también está Nueva York. Entonces tiene una ficha de ruta, va por aquí, otra ficha de ruta y llega a la ciudad. Por lo tanto, esta ruta está completa. Ok. Sí. Y ahora está aquí, bueno, pues va por el aeropuerto, tiene esta ficha de ruta y el aeropuerto, otro vuelo a la ciudad, ¿vale? Por lo tanto, también está completa. Y la mula siempre lleva debajo una ficha de ruta, que esa ruta, pues evidentemente, claro, en este caso o en este caso solo hace falta una ficha ahí, es. Porque es toda la ruta completa. Eso es. Ahora, el siguiente paso, tiene que poner los transportes en las rutas. Sí.
Si tiene suficiente, si no tuviera, Claro. pues, o Se no quiere, perdería. por lo que fuera. Vale. Tengo aquí una mula. La voy a poner en el 1, que es Vale. su sitio. En este caso, los números de la ruta simplemente es la capacidad del transporte. Entonces, bueno, básicamente con la miniatura también lo sabes. Vale. Esta y esta. Ya está. Ahora tendríamos que ver las fichas de movimiento. De movimiento, que yo tengo aquí. Entonces, esta ficha la tengo que descartar, ¿vale? Y iría a mi reserva. Y puedo optar por mover unidades aquí, ¿vale? O no, ¿vale? Yo la puedo quitar y decidir si muevo o no muevo. Vamos a mover este y este. Ya está, no muevo más. Tienes uno de nivel 4, uno de nivel 3 Y uno, este de nivel 1. y todos los demás de nivel De 1. nivel 1. Vale. Vale. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer después de ejecutar el movimiento es conseguir producto. Eso es. Entonces, el laboratorio me da 2 productos de calidad B. O sea, 2 paquetes amarillos. Yo ahora con esos paquetes amarillos puedo decidir dónde colocarlos. Vale, pero ahora tenemos que ir a la resolución de áreas. Y ahora ya iremos viendo. Vale, entonces ahora las áreas se va por orden de iniciativa. Pero tengo que poner primero el producto. Ya lo tienes. Perdona, tienes razón. Hay que ir a... Vale, entonces iríamos a la primera, pues aquí como no hay nada, ¿vale? Ni tiene rutas conectadas, ni hay gente, ni nada, pues nada, pasamos a la segunda, ¿vale? Como veis, este laboratorio que sí que está Tiene activo, rutas conectadas, pero no lo tengo activo. pero no lo tienes activo, no Vale. tiene nada. Entonces lo primero que hay que hacer, si aquí hubiera oponentes, no los hay, entonces si está conectado a una ruta, que lo está, ¿vale? Pues A puede cargar el producto en el camión. O en las mulas. O en las mulas por aquí, ¿cierto? Tienes que... Interesante cuestión. O uno por cada lado, tú verás. Es que ahí tienes gente. Me voy a ir Ahí aquí. tenemos gente, esto es así. Ahí, espérate. A ver si puedo cargarlo. Ahí. Ahí está. Vale, ya hemos resuelto la 2, pues iríamos a la 3, aquí no hay nada que resolver. La 4, ¿vale? Aquí no hay rutas ni hay nadie, así que nos vamos a la 5, que creo que es esta, ¿no? Eso es. Ahora hay que resolver la 5. En la 5, como mis transportes no contienen producto, desaparecen. Vale. Nos iríamos a la zona 6, que creo que será esta de aquí abajo. No, esta es la 9. Es esta. Ah, el aeropuerto, vale. El aeropuerto, como no hay oponentes, ¿vale? Aquí no, en este caso no hay nadie de la DEA ni de ninguna otra facción, evidentemente. Puedo mover a mis mulas. Eso es. Y llegan a Miami. Estamos aquí esperando, tío. Vale. Ya hemos hecho la 6. En la 7, pues no hay nada. En la 8, nada. En la 9 está aquí. Hay un transporte Transporte vacío. está vacío. Los transportes vacíos se van. En la 10, nada. Y llegamos a la 11, que es la última, ¿vale? Que es Miami. Estamos ahí todos en la ciudad, ¿vale? Sí. Entonces, ahora, como sí que hay facciones opuestas, ¿vale? Pues lo primero que hay que hacer es... bueno, es un enfrentamiento, ¿vale? Pero primero hay que ver si... Si me detecta. Claro, detectamos que hay productos. Entender si no, que yo acabo de entrar a la ciudad y yo por ahora soy un ciudadano que viene a Miami. Eso es. Entonces, ahora él tiene que ver si consigue ver si llevo algo o no. Eso es. Vale, entonces es una búsqueda, ¿vale? Búsqueda y evasión. Eso es. Él busca y yo evado. Entonces, ¿cómo va esto? ¿Vale? Tenemos que elegir con el que está más abajo en el track, que soy yo, tengo que elegir un líder, ¿vale? De los que hay aquí. El líder utilizará su poder, que es el número que está visible. ¿Vale? Entonces, pues evidentemente, pues voy a coger a Javier Peña como líder, que me da 4, ¿vale? Y los demás serán, bueno, pues seguidores, acompañantes, como lo queráis ver, que solo te van a dar 1, independientemente de lo que tengan, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado ahí cuando los asignas y los pones. ¿Vale? Entonces tengo 4, 5 y 6 de momento.
¿vale? Tú tienes que elegir tu líder, Bueno, voy a elegir al sicario. el sicario, ¿vale? Por lo tanto, el sicario aportaría 1, porque Sí. tiene 1, esta también tiene 1, y esta también tiene 1. Indicar que él tenga más o menos miniaturas solo le aporta puntos. En este caso no aporta mucho más, ¿vale? O yo en este caso. Así que yo tengo 3 por ahora. Eso es. 3 Ahora más. hay que ir sumando cosas. Yo Eso voy a es. jugar carta, porque ya que la tengo. Primero hay que ver en el track. A mí me aporta 1 más, Vale, ¿vale? Tengo 4. vale. Yo voy a votar esta, porque para buscar, ¿vale? Me da más 2. Vale. Entonces tengo más 2. Y ahora hay que jugar una carta, sí o sí. ¿Ah, sí? ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Vale. Vale, pues ya está. Vale. Yo juego esta, que me da 5. Te da 5. 5. Madre mía. Me la estaba guardando. No, ya veo. Para cuando llegara a Miami. Yo esta que me da 2. Vale. Por lo tanto, yo tengo 10. Vale, yo tengo 5, 6, 7, 8 y una 9. Por los pelos. Casi. Vale, entonces, como yo gano, pues Ujú. evidentemente detecto que hay drogas. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos un sicario. Así que va a haber disparos. Eso es, ¿vale? Si no estuviera el sicario, que es este de aquí, ¿vale? Automáticamente yo he ganado, le haría una redada, le requiso las drogas y demás. Como hay un sicario, pues evidentemente pues va a haber tiros. Hay combate. ¿Vale? ¿Cómo va el combate? Pues prácticamente igual a lo que habéis visto, solo que en este caso los transportistas, en este caso las mulas, no cuentan, ¿vale? Porque no se meten en el combate. ¿Vale? Entonces volvemos a hacer lo mismo. Yo elijo mi líder, que será este que me da 4, y más 1, 5, y más 1, 6. Y bueno, ya solo tiene 1, no, o sea que su líder es ese que es 1. Sí. ¿Vale? Aquí la exposición no cuenta, ¿vale? Lo del track este de aquí no cuenta, No. no da, ¿vale? Si tuviéramos alguna carta que nos permitiera por alguna capacidad, pues la podríamos igual aplicar. Y hay que sumar, jugar una carta. Ay, espera, ya había que robar una carta. Ah, es verdad. ¿Vale? Hay que robar una carta. Cuando juegas una carta te permite robar una carta. Sí, cuando terminamos el enfrentamiento de búsqueda de producto, entonces al final hay que robar una carta. Cierto. Bueno, pues yo juego esta. Ya está. Voy a... qué difícil. Alguna tengo que jugar. Yo tengo 1. 1. ¿Y tú tienes? 4, 5, 6. 6. 6. Bueno, pues no me merece la pena meter mucho aquí. Venga, meto esta. Metes 2. Sí. Tendrías un total de 3, yo tengo Claro. 6 más 1, 7, ¿vale? Por lo tanto, pues en este caso la DEA gana el tiroteo, gana el enfrentamiento, robamos una carta, ¿vale? Que dirá nuestra mano. Esta la descartamos. Sí. Vale, y ahora hay que resolver el enfrentamiento. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues como yo tengo 3 unidades, ¿vale? Mi contrincante tiene que perder entre transportistas y unidades, pues un máximo de 3, ¿vale? Empezando por los transportistas. Sí. ¿Vale? Entonces pierde, en este caso, como solo tiene 3, pues da la casualidad de que se pierde todo. Bueno, y el producto lo pierdo. Y el producto lo pierde, yo es la redada, por lo tanto, como le quito 2 de producto, esto me va a dar puntos de victoria, que me da un punto de victoria. Un poco triste, todo hay que decirlo.
Pero bueno. Vale. Pierdo los 3, porque tú tienes 3. Y tú pierdes 1, porque es un combate masivo. Ah, es verdad que es un combate masivo, entonces pierdo uno de mis agentes. Sí. Vale, llegaríamos a la fase final de la ronda. Lo primero que hay que intentar hacer es vender el producto. Evidentemente, como hemos hecho la redada en Miami y no ha quedado nada, pues no hay nada que vender, ¿vale? Así que eso nos lo saltamos. Ahora nos vamos a la persecución, ¿vale? Y ahora podemos descartar hasta 2 cartas para avanzar en el track, ¿vale? Entonces vamos a coger en secreto cartas. Ya está, ¿vale? Y las revelamos, supongo que más o menos a la vez, ¿vale? Venga. Yo voy a descartar estas 2, que me dan un total de 3 más 1, 4. Y yo 2 de 3, que me dan 6. ¡Hala! Me Pues quiero ir. Muévete 6 y muéveme a mí 2, 4. 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 y 4. Se van al descarte. Y ahora lo que habría que hacer es resolver los puntos de victoria de esta ronda. Empezamos Entonces, por la persecución, ¿no? Empezamos por la persecución. Vale, esto en función del número de jugadores. Tenemos aquí esta reglita. Hacemos coincidir el valor más alto donde está el cártel que esté más avanzado, ¿vale? En este caso el 3. Y como veis, pues yo me llevo solo un punto de victoria. Adicionalmente, como soy la DEA, ¿vale? Esta facción tiene la capacidad de, si puntúo por esto, me llevo otro. Por lo tanto, me llevaría 2. Tenía 1, así que tengo 3 puntos de victoria en este momento. ¿Vale? Y esto, pues ya está resuelto. Vale, ahora, dependiendo del dinero que he conseguido en la ronda, que lo he ido acumulando ahí, Eso es. voy a buscar la tabla. Ahora la tengo ya aquí. ¿La tienes tú? ¿Cuánto tienes? Ah, genial. Tengo 25. O entre 21 y 40 millones, 2 puntos de victoria. Pues 2 puntos de victoria. No me vienen mal. ¿Vale? Y ese dinero ahora ya pasa a su suministro, Eso podemos es. decir, ¿vale? Ya no cuenta para lo que ganas a lo largo de la ronda. Y tenemos que ir al track de política, ¿no? Porque eso también te da a Eso ti puntos. Así que te da más 2 puntos. Y me daba más 1. Tiene 2 de victoria y al cártel de Medellín es... si puntúa en el track de política, le da 1 adicional. Pues son ¿Tienes 3. 5? Sí. Porque te doy las 2 y me das las 5. No, ni tan mal, pensé que me iba a ir peor en esta ronda, la verdad. Comienza una nueva ronda, así que avanzamos el marcador de ronda número 2, ¿vale? Y ahora, pues como habíamos dicho antes, pues ya sabéis, ¿vale? Tenemos que robar cartas. Reponemos hasta 7. A mí Sí. me queda una, pues robo 6. A mí igual. 2, 3, 4, 5 y 6. Después preparamos las cartas que tuviéramos agotadas. Ay, se me olvidó hacer esto. La habilidad de mi personaje. No me hubiera venido bien hacerla. Ah. Pues sí, claro, te hubieran ido de perla. Pero bueno, pues ya, espero que no se me olvide, ¿vale? Hemos puesto la mano, hemos preparado las cartas que tuviéramos agotadas y ahora, pues el cártel tiene que conseguir, en este caso, gana 15 millones. ¿Vale? Que ese es el dinero que ha conseguido ya de momento esta ronda. Voy a cambiar porque si no, no tengo billetes. Venga, 15. Aquí está mi dinero. Voy a poner aquí, de esta ronda. Eso es. Vale, acaba la fase de mantenimiento. Siguiente fase, que es la fase de compra. Tenemos que jugar 2 cartas y, como hemos hecho antes, resolver la parte amarilla. Así que vamos a ver qué jugamos. Bueno, ya están elegidas, así que venga, vamos con esta primero. Vale, sigo empezando yo porque estoy más abajo en el track. Sí. Vale, y esta me va a dar un policía. Vale, así que cojo su ficha. La pongo aquí en mi reserva. Y abajo me permite mejorar el nivel de un policía. Así que me voy a Tienes allí ir. uno de 1 y uno de Sí, 3. no, me voy a ir al de 3. Por si no los ves. Y se lo voy a poner en 4. Ahí está. Vale, y esta carta ya está resuelta. Y la segunda que voy a jugar... Vale, rastrear señales de radio, que me da un policía, así que añado la ficha a mi reserva, y un señuelo, y añado la ficha a mi reserva. Y listo.
La catedral. No, No. la catedral no. Ah, bueno, la carta. Claro, la catedral. Vale, puedes gastar 2 millones Sí, para mejorar la calidad de un laboratorio. sí. Voy a mejorar la calidad de este laboratorio. Y ahora puedes cogerte una ficha de ruta. Una fecha de ruta. Y listo, siguiente. Marcado por la muerte. Puedes gastar 3 millones para mejorar Ay, la no, calidad otra vez. Me he equivocado. Me he equivocado con esa carta. Así que nada. No me gasto los 3 millones. Y 1 millón para pillar una mula. Sí, eso sí lo quería hacer. Vale. Y la de antes eran 2 millones más Ujú. 1 millón de esta. Te has gastado 3 de momento. Me he gastado 3. Así que me quedo de vuelta a 2. Uno mula. ¿No? Hemos dicho. Sí. Venga, vamos para allá. Primero. Guerra de producto. Vale, entonces, te subo 1 en el track de exposición. Para mí subir es bueno. ¿Vale? Se va para acá. Sí. Vale. Aquí nos hemos dicho este 0. ¿Vale? Aplica a este y a este. Este menos 1 a este y a este. Este más 1 a este y a este. Y este más 2 y este menos 2. Solo gasos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y se queda en juego porque tiene efecto permanente, Sí. ¿vale? Así que me la voy a dejar por aquí. Siguiente que voy a jugar, pues voy a jugar esta. ¿Vale? El trato de Moncada, que me permite bajarte 1 en el track de política. Muy bien. Y me la quedo porque tiene también efecto Permanente. permanente. Y la tercera y última, que puedo descartarla para tener más 3 de combate, o de efecto permanente, si la agoto me da más 1 de combate, ¿vale? Pero no tiene nada instantáneo, así que pues me la coloco por aquí y listo. Yo ya tengo todas mis cartas por aquí. Venga. Vamos allá. El patrón. Tenemos al patrón, que en el caso cuando sale esta tengo que coger la ficha Eso es. del patrón. Vale, y la habilidad del patrón es gastar 20 millones para subir 2 en el track de política, ¿vale? Eso es. Como su personaje, para ejecutar la habilidad tiene que estar en el tablero de juego, ¿vale? Eso es. Bueno, pues el patrón está ahí. Siguiente. Qué típica, ¿eh? Plata o plomo. Sí, sí. Vale, esta te va a permitir descartarla. Sí. Gastas 10 millones. Sí. Y te daría más 3 de ocultación para ti, ¿no? Sí, de evasión. De evasión. Muy bien. Y tercera y última. Vale, pues obtengo 10 millones, que no me viene mal. Y luego dice que puedo poner 10 millones. Estamos escasos. Ah, bueno, lo cambio por 20. Estas. Puedo poner 10 millones en uno de mis laboratorios de droga. Eso quiere decir que estos 10 de producto. Esto quiere decir que los 10 millones van a ir con el producto cuando viajen. Lo puedo llevar en un transporte. Si consigo vender el producto, podré obtener esos 10 millones adicionales y si no, pues los perderé. Vale, y como no tiene efecto permanente ni capacidad de descarte, pues la carta se va. Bueno, pues yo voy a aprovechar para jugar una carta. Bueno, no jugar una carta, para el efecto de una carta. Vale. ¿Vale? Que es esta de aquí arriba, que esto lo hemos mirado y es para el resto de jugadores, ¿vale? Se les aplica que perderían 5 millones. Sí. Así que quítate 5 millones de ahí de rapidita, guay. Del bueno. Sí, del de la ronda, que es el que me hace daño. Qué ganas. Que yo antes lo he hecho mal y he gastado dinero del este en vez de del otro. Sí, no me sitúo todavía bien. Se me nota. Vale, ya hemos acabado la fase de acciones. Entonces viene la fase de órdenes, que es volver a colocar aquí nuestras fichas en el tablero. Venga.
Venga, empezamos. Venga, pues coloco esta aquí. Colocas esa ahí. Yo voy a colocar esta aquí. Yo voy a poner esta de aquí. Esta aquí. Ahí. Esta aquí. 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 Yo ya lo tengo, así que... Y aquí. Vale, voy a... como acaba la fase, voy a jugar la... Yo voy a jugar también. Vale, como vamos a jugar cartas los dos, se hace en el turno, en el orden que marca la cacería. Entonces, en el momento que pasas ya no puedes jugar más, ¿vale? Cuando pasen los dos, pues ya está. Pues podríamos resolver distintos efectos. Sí. Yo voy a resolver este, Vale. ¿vale? Que es permanente, la agoto y pierdes uno en el track de política. Bajo. Sí. Y ahora te tocaría a ti resolver un efecto. Vale. Voy a descartar una carta para activar esta. O bueno, es descartar esta carta. Descartar esa carta. Ah. Pues descarto esta carta para pagar 20 millones. 20. Voy a pagar de aquí. Y bajo este 3. Hola, hola. Vale, entonces yo voy a elegir... Me volvería a tocar, voy a jugar un efecto también. Voy a votar esta que me da +2 para mi búsqueda. Y te tocaría a ti hacer algún otro efecto. Por ahora no. A ver esta. Pero esta la puedo hacer luego, ¿no? En el contest, si la quiero hacer. Sí, claro. Vale. Pues lo voy a pensar. Depende cómo esté la situación. Vale. Pues listo. Venga. Ahora hay que darle la vuelta a los chips. Fase de resolución, ¿no? Sí. Damos la vuelta a todos. Tengo bananas. Oye, patrón. Vale, quitamos primero los señuelos. Sí. Ya está. Ahora colocamos miniaturas y personajes, ¿no? Primero sí, unidades. Unidades y personajes. Espera, que tengo yo aquí. Se no había cogido la miniatura del patrón. Vale. Vale, ahora si hay rutas incompletas habría que quitarlas. No las hay. ¿No las hay? Así que ahora puedo poner el transporte. Esta que es de 1. Este 3. Y este de 3. Vale, ahora tengo que resolver yo el movimiento, ¿no? Sí. Quito esto y pienso si muevo o no muevo. No voy a mover nada. Dale. Ya está. Ahora lo siguiente es ir resolviendo. Bueno, Tienes que fabricar el producto primero. Se me había ido. Fabricar. Que ahora tengo otro nivel. Tengo el nivel A. Nivel A, 2 de nivel A. Vale, fabrica 2. 2 de nivel A. Vale. Y ahora sí, ahora tenemos que ir resolviendo las localizaciones por orden de iniciativa. Bueno, pues aquí no pasaría nada. Aquí, ¿vale? Como no hay gente aquí y tiene conectada por una ruta con esta o con estos, pues puede elegir cómo distribuir su cargamento.
Voy a poner uno aquí y uno aquí. Voy a diversificar. Sí, no, me parece correcto. Y el dinero, ¿Y el dinero dónde va? este no tiene enemigo. Yo qué sé. Por si Vale, acaso. seguimos. Zona 3 nada, la 4 nada, la 5, ¿vale? Aquí, como hay un transporte, pero hay agentes de la DEA en este caso, pues primero tenemos que ver si consiguen encontrar El producto. El producto, ¿vale? Entonces, yo tengo unidad, así que tengo 4, elijo como líder a este, y estos dos me dan a dar solo uno, así que es 4, 5, 6, y el camión tiene 3. Tengo uno. Ah, Puedo llegar a tener 3 dependiendo del producto que lleve. vale, entonces solo tendrías uno. Solo tengo uno. Vale. Tendría 1 más el track de exposición más 2. Sí. Así que tienes 3 en Tres. estos momentos. Y tú tienes 6. Y yo tengo 6. Bueno, 6 y 2 de este, 8. Ah. Vale, vale, de la carta que jugué antes que me daba más 2 para la ronda. Así que tengo 8 contra 3 de momento. Sí. Vale, lo hemos revisado Y es de lo que puedo transportar, no es de lo que marca en este caso la ficha, que es 3. Así que Sí. tiene 3 más 2 del track, son 5. Yo tengo 4, 5, 6. Y 2 de la carta que haya jugado, 8. Sí. 5 para 8. Ahora tenemos que jugar una carta. ¿Tienes? Sí, juego esta. Venga. Yo juego una. A mí me da 3, así que, bueno, pues ya está, descartado. Gana agorredada, Sí. por lo tanto le quito el producto, Sí. el transporte Se queda va, confiscado Se va porque no tiene sentido. y me llevo puntos de victoria. Como solo he conseguido una, pues un puntito de victoria. Vale, y seguimos, estábamos en la 5, la 6. Venga. La 6, aquí voy... no tengo a nadie, así que puedo moverme. Sí, Se viene aquí. viene fuera. Lo pongo aquí, ¿vale? Sí. Vale, iríamos a la 7, que es el aeropuerto privado, Para que no se que de confunda con el momento nada. La 8 nada. La 9 está aquí el transporte vacío, así que nada. Y la 10, que no hay nadie. Eso es. ¿No? Ahora... Llegamos a la 11. Llegamos a la 11 y yo voy a usar una carta. Vale, yo también. Pues empiezas tú porque tú... Yo estoy abajo, pues la carta que voy a usar es Javier Peña, que me da otros más 2 para mi capacidad de búsqueda. O sea que tienes 4. Tengo 4, más lo que añadan ellos. 8, 9, 10. Y yo tengo 6, 7, 8, 9. Venga. Pues yo voy a descartar plata o plomo, que gasto 10, que tiene que ser de estas, me queda otra. Pero me da 3. 3 de... Vale. La voy a poner así para acordarme Para ahora. acabar, ¿no? Sí. Y pues venga, vamos a ver si conseguimos detectar o no detectar el Voy dándolo producto. todo. Yo elijo mi líder, que evidentemente va a ser este. Yo el patrón. Vale, por lo tanto son 4, 5, 6, ¿vale? Más 2 de una carta y 2 de la otra, serían 10 de Y momento. yo tengo 6, Y una 7, 7 y 3. 8, 9, 8, 9. 10, 11 y 12. 12, madre mía. 12. Ay, antes nos robamos carta que roban la carta. Ah, no se juega la cierto. carta. Y ahora pues jugamos una carta para añadir 3. 4. Pues empate. ¿no? Empate, pues ganas tú. Gano yo por lo que hemos dicho de este track, como me favorece a mí, ganaría yo. Bien. Y robamos carta. Y robamos carta. Voy a quitar la que tenía aquí, ¿vale? Porque ya robamos carta. Entonces, ¿qué pasa ahora que yo he conseguido evadir? No hay combate, porque hemos conseguido evadir, así que aquí ya no va a haber combate. Así que pasamos a la fase final de la ronda. Sí. Vale, entonces lo primero es, en este caso, vender el producto, que sí que puede vender el producto. Ay, por fin. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo Tengo va. aquí Vale, mi esto, se pone aquí. producto. Esto lo llaman la calculadora. ¿Vale? Aquí tenemos el producto, en este caso solo es 1, ¿vale? Entonces hay que ver de qué calidad es. ¿Qué es de calidad? Ah,
A. Entonces cogemos uno de estos marcadores y lo ponemos aquí. ¿Vale? ¿Cuántos policías hay en la zona? 3. 3. ¿Vale? Pues de 2 a 4 lo marcamos aquí. Y esto es cuántas de estas tienes. ¿Cuántos paquetes? Eso es. Una. Por lo tanto, lo que se lleva son 4 más 7, 11 millones por 3, 33 millones. ¿Vale? Si tuviera más los 10 millones que tenías. Estos que he transportado también. Eso es. Vale. Así que son 33, 43. Bueno, te llevas estos y 33. Y 33. Que serían 20. Y 10. Vale, esto lo volvemos a colocar aquí en su sitio. Y 3. Aquí. Oh, qué bien. ¿Cuánto dinero? No, sí. Y ahora los transportes que estén vacíos se vuelven. Digamos, se vuelven a la base. Vamos a decirlo así. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es si queremos gastar cartas para avanzar en el track. En el track. Pues venga, revelemos. 4. 4. Madre mía, 4. Pues yo tengo una y 3, 4. Así que nos quedamos como estamos. 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Vale. Y ahora ya viene la puntuación, ¿no? Los puntos de victoria. Vale, empezamos por el track de la persecución. Bueno, va a ser lo mismo de antes porque la distancia era la misma, ¿vale? Sí. Así que me llevo 1, como soy la DEA y he puntuado ahí, me llevo 1 extra, así que sería el 2 y uno que tengo aquí, 3. Ya tengo 6 puntos de victoria, 6 tristes puntos. Vale. Ahora vas tú por el dinero que has ganado esta ronda, ¿no? Sí. Pues, ¿cuánto has ganado? Que es ahí. Pues 20, 30, 40, 50. 50 millones. Sí. 3 puntos de victoria. 3. Madre mía. Pues me puedo rendir. 3. Vale, y ahora el track de políticas ha acabado en una posición de 1, así que te llevarías un punto de victoria. Más otro. Más otro, te llevarías 2. Te doy los 3. Sí, y te doy una de 5. Paliza abrumadora. Llevas 10 puntos y yo llevo 6, te quiero decir. Madre de Dios. Y acaba la ronda. Comenzaríamos una nueva ronda, así que avanzamos el track de la ronda. Vale, reponemos la mano. Reponemos la mano, que son... Yo el dinero lo paso a mi reserva general. Eso es. Yo en este caso me he quedado sin cartas, así que 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Preparamos las cartas agotadas. Espera, va muy rápido para mí. Reponemos mano, ¿no? Sí. No tengo cartas agotadas. Y ahora en la ronda 3 tengo 10. Voy a cambiar. Porque no hay de 10. Cambio y cojo de este. Vale. Y cartas preparadas, pues ya está. Vamos a la fase de compra. Así que hay que jugar 2 cartas. Bueno, ya lo tengo decidido. Voy a jugar primero esta. Un trato con Fernando, que me va a dar un policía, así que me cojo la ficha. Oh. Y otro lo puedo subir de nivel. Tienes 4 y 1 en todas. Sí. Subimos este. A 2. Vale. Y ahora voy a aplicar un efecto de carta. ¿Vale? Esta de aquí. Que al resto de jugadores le quito 5 millones. Así que pierde 5 millones de la... No, de aquí. Claro, para que lo tengas para comprar esta ronda. Espera, voy a cambiar, ¿vale?
porque si no. Vale, se lo he quitado de lo que ha ganado esta ronda para que intente puntuar menos. No, por instinto me he ido a lo que tenía, ¿sabes? Lo voy a poner más separado. Vale. Y ahora, pues voy a jugar esta para comprar lo que pueda, que sería 2 policías. No puedo, porque solo me queda una ficha. Así que cojo una ficha y arreglado. Ya está. ¿Ya? Sí. Puesto. Pero, ya están. Ya está. Pues puedes gastar 5 millones para mejorar la cantidad. Voy a gastarme los de la reserva. 5 millones para poner un laboratorio. Ahora, encima ahora pone otro laboratorio. Vale, y te ganarías un señuelo. Creo que no tengo. Pues nada. No tengo. Vale, y esta carta te la quedas en tu zona de juego porque la puedes descartar. Nada. No, esta se descarta. Ah, no, es verdad. Vale, que... Y la otra. Vale, pues puedes gastar 3 millones para mejorar la calidad de un laboratorio. Voy a mejorar la calidad del laboratorio. Y puedes gastar 6 millones para comprar un camión. No voy a comprar. ¿Cuánto valía el...? 3, la calidad. 5 y 2. No, gente. 2. No me vendría mal un camión. Voy a coger el camión. Pues la casa, Pues paga. Mira. Vale, pues acaba la fase de compra. Fase de acción en la que hay que jugar cartas. Bueno, sigo yendo yo primero. Pues venga, pues lo primero es que se viene este buen hombre, Steve Murphy, se viene conmigo, así que cojo su ficha. Y la carta tiene que ir a la zona de juego. Sí. Vale, venga, jugamos esta otra. Que pierdes 2 de poder político instantáneamente. Sí. Mira. Y como tiene efecto permanente, pues la carta se queda en tu zona de juego. Se me acaba el espacio. Sí. Y la tercera y última. Que el resto de jugadores de forma automática pues van a descartar un personaje. Así que me quito al patrón de en medio. Pobre patrón. Y como no tiene ni descarte ni nada permanente, pues esta... Su carta se va. Eso es. Queda descartada. De hecho, lo que él descarta es la carta del patrón. Y te toca a ti poner tus 3 cartas a ver qué pasa. Venga. Vamos a ver, primera. Uy, qué mala pinta. Tengo que... Ha llegado el español. Así que te tengo que quitar una carta que esté en juego y que tenga descarte. Pues solo tienes esa, ¿no? Tampoco, claro, o sea, es que no hay mucho donde ir. Sí, he mirado así y solo te he visto esa. Pues está fuera. Mira, si tengo sitio. Gracias. Nada. No hay por qué tardas. Ya está. Y ya está descartada. Siguiente. El león. El león. El león se viene. Se viene. La ficha del león se viene. Vale. Y la tercera. Uf, qué gente. La Kika. La Kika también se viene con nosotros. Ya está. Ya están las 3 cartas. Y ya están las 3 cartas. Bueno, como es final de ronda, voy a jugar... Bueno, aplicar efectos de cartas.
¿Tú vas a aplicar algún efecto de carta? Sí, puedo. Venga, pues empiezo yo entonces. Pues venga, voy a aplicar esta primera. Que te voy a bajar 1 en el track de política. Venga. Lo he bajado, ¿vale? Vale, te toca a ti. Voy a quitarte un policía. No, eso no lo puedes hacer todavía. ¿Por qué? Porque no está en juego. El personaje tiene que, para ser la de los personajes, tiene que estar en el tablero. Ah, vale, es verdad. Pues entonces no voy a hacer porque esta es de combate. Vale. Entonces no. Pues entonces yo voy a seguir y voy a hacer la de Steve Murphy, que me da +1 en el track de la persecución. Ay. Pero Steve está en juego. No. Es por las mismas. Sí. La acabas de coger. Sí. No puede estar. Vale. Esto lo puedo hacer. Bueno, y voy a hacer esta de aquí. Que no me pide de comer, que es robar una carta. Pues no robo una carta. Y de momento ya está. Vale. Vale, ahora fase de órdenes, ¿no? Ahora fase de órdenes. Que colocar cosas. Uf, ¿Qué de cosas? Y sigo yendo yo primero. sí. Te toca. Yo ya no tengo más, ¿eh? Ya está. Vale, fase de resolución, le damos la vuelta a todo lo que hay por aquí. Vale, primero los señoros. Me divierte poner plátanos. Sí. A mí me divierte. Vale, ahora venían... Ahora, después de quitarlos, hay que poner las unidades. Vale. Pues este va por aquí. Este señor lo hago aquí. Y este... ¿Y debe ser este? Sí. Está aquí. Vale. ¿Ahora? Ahora, lo siguiente es las rutas que no están completas, se quitarían. Completa las dos. Están completas. Vale. Y ahora lo pones siguiente los transportes, ¿no? es poner los transportes. Así que aquí solo pueden ir mulas. Y aquí camiones. Vale, y ahora mi movimiento, que ahora sí voy a mover gente. Entonces puedo mover desde donde quiera allí. Entonces este hombre se va a venir aquí. Y
Es que esto de aquí lo de 2 es un poco más. Venga, ahí este se viene para acá. ¿Lo puedes mover de todas las partes que quieras, todas las unidades que quieras? Porque yo creo que es una solo. Solo puedes mover una unidad. Sí, que es cierto, solo se puede mover una, ¿vale? Entonces esta la vamos a dejar aquí y venga, dejo allí a aquel hombre. Y ya está. Me he visto muy acorralada. Más de lo normal. Vale. Esto es la fase de resolución, ¿no? Esta es la fase de resolución, que habíamos hecho el movimiento. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es producir, Sí. ¿vale? Así Vamos que al laboratorio 1. vamos por el laboratorio 1, que va a producir este. Y en el laboratorio 2 va a producir esto. Vale, y ahora hay que resolver las áreas, ¿no? Eso es. Vale, pues en el área 1, como aquí no hay gente, pero tiene conectada la ruta vía aeropuerto, pues puede colocar el producto. Voy a colocar el producto. Pues ya está contada. Vale, nos vamos al área 2, lo mismo. Venga. La 3 no pasa nada, la 4 no hay nadie, la 5, que es esta de aquí, vamos, aquí hay fiesta, ¿vale? Aquí, pues como veis, hay de todo. Hay de todo. Vale, ¿cuándo se pueden aplicar efectos de cartas? Quiero aplicar efectos de carta. Bueno, los efectos se juegan después de decir quién es el líder y quiénes son los seguidores, ¿vale? Entiendo con lo que he empezado yo, pues mi líder es este, y evidentemente el resto son los seguidores, así que de momento tengo 7, porque recordad que los seguidores solo suman 1, aunque este, por ejemplo, tenga nivel 2, ¿vale? No sé Vale. si se ve. Yo, en este caso, mi camión va a ser el líder porque son 3. Vale, claro. Entonces tú tienes 4 de momento Sí. y yo tengo 7. Y yo he dicho que iba a jugar cartas, bueno, a aplicar efectos de cartas. Sí. ¿Tú? Yo... No. No. Vale, pues voy para acá. Oh, sí, espera, estoy pensando. Sí, venga, lo voy a aplicar. Vale. Voy a empezar por Steve, que me da +1 para la cacería, que no pide de comer. Ahí estamos. Ahora te tocaría a ti resolver algún efecto. Vale, voy a aplicar el efecto de la Kika, que me permite quitar un policía. Oh, Voy a quitar a este. cuánta maldad. Es que he dicho, no lo iba a hacer ahora, pero he dicho, basta que me lo maten, o no puedo hacerlo. ¿Qué podría pasar? Así que lo voy a votar, ¿vale? Para señalar que lo he hecho. Vale. Yo voy a resolver este, ¿vale? Que me da +2 de búsqueda. ¿Vale? Que me da... Voy a jugar esta, como hemos dicho, que me da +2, ¿vale? Pero esto es para este enfrentamiento. Sí, porque que no os chirríe que antes lo hemos hecho mal y lo hemos aplicado durante toda la ronda, pero no, solo es para el enfrentamiento. Para el enfrentamiento. ¿Vale? Y ya no voy a jugar más efectos de cartas. Mm. Vale. Por lo tanto, yo tengo 4 y 3, 7 y 2, 9. Y tú tienes 3 y 1, 4. Y... Y 2, 6. Sí. 9 para 6. 3, 4, 5, 6, sí. 9 para 6 y ahora hay que jugar una carta. Pues venga. Yo añado 2. Tú también. Así Sigues que ganando tú. sigo ganando yo. Así que detectas mi cargamento de Detecto el producto. cargamento. Por lo tanto, tiene que haber enfrentamiento. ¿Vale? Tiene Entonces, que haber ahora enfrentamiento. el camión no cuenta. Eso es. Robamos una carta. Robamos una carta porque hemos jugado. Vale, vuelvo a elegir mi líder para el combate, pues va a ser este hombre. Así que son 4 y 3, 7. Y tú tienes 2. Sí. ¿Vale? Podemos aplicar efectos de cartas. No. Yo tampoco. Bueno, tengo aquí que puedo descartar esta para combate. Lo que pasa es que no me merece la pena. Si voy a perder igual, ¿sabes? La diferencia es mucha. Más, me la dejo. Jugar una carta.
que jugar una carta. ¿Cuánto vamos? 7. 7-2. 7-2. Porque tengo que jugar una carta. 8 contra 6. Entonces, la DEA gana. Entonces, ahora, como tengo 4 policías, tendríamos que quitar hasta un total de 4 unidades y transportistas. Empezamos por los transportes, ¿vale? Vale. La droga me la... El producto te lo confisco y me llevo, eran 2, ¿no? Así que me llevo un triste punto de victoria. Y este se va. Eso es. Y a este buen hombre me lo llevo por delante. Y este hombre... Y tú te tienes que quitar uno. Y me tengo que quitar uno porque... Es masivo. Es masivo, ¿vale? Es un combate grande, entonces siempre se va a perder ahí. Alguien va a ver. Y este me quito su carta, porque se ha ido. No sé si me quito. Y esta ya está resuelta. Vamos a la zona 6, que es esta de aquí. Tú te has quitado uno, me has dicho. Sí, me he quitado uno. Vale. Que lo primero, pues vamos a ver si localizamos el producto o no. Yo tengo solo una miniatura, así que pues es mi líder, que es 4. ¿Vale? Ah, tengo que robar carta. Hay que robar carta. Hay que robar carta, vale. Yo tengo que reponer el mazo, pues ya me ha acabado. Bueno, yo elijo a mi personaje, que tiene 4 de líder. No tengo seguidores, tienes que elegir tú tu líder. Bueno, da igual, cualquiera es uno. El sicario. Vale. 4 contra 2. Yo voy a jugar efecto de carta. Vale. Que es, voy a jugar la de Javier Peña, que me da más 2 a la búsqueda. Vale, por lo tanto tengo 6 contra 2. Vale. Bueno, 6 contra 2 más 2 que tienes aquí. Sí, 4. 6 contra 4. ¿Vale? Tengo ahí más 2. Sí. Más 2. Tengo 4 y 2 de la carta 6 y tú 2 y vas aquí 4. 6 contra 4. Y ahora hay que jugar una carta. Más 4. 5. Pues por una, ¿no? Sí. Bueno, pues por una lo consigo. Esta se descarta. Por lo tanto, le detecto que están ahí trapicheando. Sí. ¿Vale? Entonces, como tiene sicario, pues tiene que haber combate. El transportista, pues igual que antes, no cuenta. No cuenta. Mi líder tiene 4. El suyo es único. Tiene 1. Así que es 4 contra 1. Sí. Jugaríamos efectos de carta. Venga, voy a meterle el de combate. ¿Cuánto te da? 1. 1. Así que es 4 contra 2. Y jugamos carta. Ah, robo carta, perdón. De verdad hay que robar la carta. Cierto. 4 contra 2. Le sumo 3. Le sumo 4. Pues tú tienes 6. 6. Y yo 7. Vale. Lo consigo. Uno, ¿eh? Lo conseguí. Tampoco voy muy sobrado, pero bueno. Conseguido. Entonces ahora, ¿vale? Yo solo puedo. Tengo una miniatura, por lo tanto le tengo que quitar solo una. Pero se empieza por los transportistas. Entonces, a que me cargo es al del transporte. Entonces le confisco en la redada otra de producto que me da otro puntito de victoria. Y robamos una carta. Robamos una carta. ¿Vale? Iríamos a la zona 7, que no pasa nada. En la 8 no pasa nada. En la 9, pues está solo, nada. 10 y 11. Bueno, pues aquí vamos a tener pues un nuevo enfrentamiento. ¿Vale? Bueno, primero pasaríamos por este, Sí, que ya no he lo dicho, tiene claro. nada. Se va. Que esto... No sé. Así que bueno, pues primero vamos a ver si damos con él en la ciudad. Yo elijo a mi líder, que es este, que tiene 4. Así que tengo 4, Que me he cargado este. y 6. 6 contra 5, ¿vale? Porque ya tiene 3. Bueno, tiene solo este, pero el track de exposición le da 2. Así que es 6 contra 5. Jugar cartas. Bueno, efectos de cartas, si se pudiera o quisiéramos. Y si no, hay que jugar una carta. Qué complicado. No pienses, ¿eh? Yo sumo 3. Yo 2. Pues he ganado. Sí. Por lo tanto,
El Me sicario encuentras. es te encuentro y ahora vamos a intentar pegarnos. Que sería... Robamos una carta. Robamos una carta. Y yo elijo a mi líder, que es 4, 5 y 6. Tú solo tienes 3, así que 6 para 3. Podemos jugar efectos de cartas. Sumo 2. 1. Pues me da a jugar mucho. Consigo limpiar Miami. Tengo Miami súper controlada. Este se elimina. Entiendo. Sí, pues, Sí. lo carga. Se elimina. Y robamos carta. Y robamos carta. Mi última carta. Vale, vamos allá. Fase final de la ronda. Tocaría vender producto. No hay. Que nada que vender. No. Así que pasamos al track de la persecución, ¿no? Que podemos Sí. jugar hasta 2 cartas para modificar nuestras posiciones. Hasta 2 cartas. Sí. Pues vamos para allá. 5, 5. 6, 7. Joder, no me lo puedo creer. Qué ruin que 2, eres. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no me has dejado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digo, mira, a ver si así consigo puntuar un poquillo. Vale, ya está. Ahora pasamos a la... Pero tú no me dejas a mí llegar con producto, pues yo no Pero te si es que dejo estás tampoco. fuera de dinero, entonces tengo que Voy a ir seguirlo. barajando porque no tengo cartas. Vale. Puntuación, empezamos por aquí. Bueno, pues colocamos el track, así que como veis, pues me llevo también un triste punto de victoria, Bueno, más otro, porque he conseguido puntuar por Vale. esto, que son 2, cojo uno de los que tenía y serían 3. En estos momentos tengo 11 puntos de victoria. muy bien. Yo tengo 5. 5 millones son 0 puntos de victoria. Pues no. ¿A cuándo empieza a puntuar? A partir de 11. Vale. Y el track de la política está en 0, así que no se llevaría... Nada. No se llevaría... Porque el 1 no me lo dan. ¿Qué uno? El que me suma. Si no, No, claro, si no puntúas no te lo llevas. Y estamos empate, 10 a 10. Sí. Vale, reponemos la mano, ¿no? Tengo una, cojo... Bueno, no, primero, ¿Por qué dices que vamos 10 a 10? porque tengo 10. Ah, que tienes un 1. Claro, Creí que claro. era un 3. No, ya quisiera yo. Voy a reponer mano. Bueno, espera, empezamos la ronda, Ah, avanzamos aquí y ahora sí, reponemos la mano. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 4, 5 y 6. Recuperamos las cartas que tuviéramos agotadas. No tengo cartas. Y te coges, en este caso, 5. 5 millones. Es la última vez que me dan algo. Ya. 5 millones. Vale. Y entonces ahora, fase de compra. Hay que decir 2 cartas para ver qué adquirimos. Vamos a ello. Bueno, vamos allá, venga. Tengo que empezar yo porque sigo estando detrás. Vale. Así que, mira, capturé la Kika, es verdad, porque no sé si en pasado y antes la he capturado. No, no es en pasado. Ah, capture, bueno, No. va. Bueno, no lo sabes porque está en inglés, es capture, no lo sabes. Bueno, venga, va. Consigo un policía. Así que me cojo una ficha de policía y... No consigues una ficha de policía. Sube. Ah, sube de nivel una de policía. Bueno, pues venga, vamos a subir uno de nivel. Me da un poquillo lo mismo, la verdad. Ya te da un poco igual. Pues este. Tú te pasado lo que a mí, que no lo Caso entraste este. bien. Que asuste. Va, no pasa nada. Y ya está. Y ahora voy a hacer cosas de cartas, ¿no? Porque mientras que estamos comprando también se puede. Así que voy a activar esta, Vale. ¿vale? Que los jugadores pierden 5 millones de las ganancias, de las ganancias. Esta. Vale. ¿Y por qué tenías ahí? Pero tenía 5 de la anterior y Pero- 5 que mandaba en esta.
Ah, bueno, claro, está Simón Netflix, aquí. Claro, claro. Sí, gracias, que no me acordaba. ¿Tú vas a ejecutar alguna? No. No. Pues yo voy a seguir y hago esta. Así que pierdes uno de influencia política. Vale. Y ya que estamos, hago esta otra que me permite robar una carta. Vale. La voy a mirar porque lo mismo podría, Claro. podría querer jugarla ahora. No, me da... Bueno, no sé. La verdad. Bueno, sí, la voy a... No sé, ver cómo está. Que me da un policía Vale. y subir otro de nivel. Venga, aquí, para que asuste. Y ya está. Me toca. Te toca. Voy a fabricar más aquí. Vale. Y tengo que pagar 5. 5. Y te puedes coger una de movimiento. Sí. Ahí está. Listo. Siguiente. Pues por 1.000.000 puedes cogerte un sicario de nivel 1 Como este. y puedes hacerte con otra ruta. Sicario. De nivel 1. Y hacerme con una ruta. Uy. Ya está. Vale, pues la fase de compra termina. Vamos a la fase de acción. Tenemos que jugar 3 cartas cada uno. Empiezo otra vez yo, pues sigo estando detrás. Así que vamos a ver qué juego Cheese Poison, ¿vale? Que me permite instantáneamente sumarte una en el track de exposición. Vale. Así que bajamos para acá. ¿Vale? Y me la quedo porque en efecto permanente, Sí. por lo que podría echarme un cable en algún momento. Muy bien. Siguiente. Otra vez haciendo tratos con Fernando, que me permite subirte uno en el track de posición. ¿Vale? Y me la quedo porque La puedo puedes descartar. descartar. Y la tercera y última que juego, la mesa de reuniones, que, bueno, no es una mesa, es una reunión. Te quito otra. Del track de exposición. Y me la quedo porque igual podría descartarla para hacer cosas. Vale. Y yo ya. Yo ya. Vale. Puedo jugar a León, ¿no? Si tienes la... Bueno, me toca. Venga. Toma. Bueno, ya viene aquí la chupa. Carlos Lever, ahí lo llevamos. Que su acción es... meter, Meter dinero millones con el producto. Con el producto. Vale. Te coges su ficha y lo tienes ahí para poder jugarlo. Segunda. Plata o plomo. Plata o plomo. La tengo ahí. La tienes ahí, te la quedas. Vale. Y tercera y última. Inmediatamente pierdo uno, que no puedo No bajar puedes más. perder más. Y ahí la tengo. Vale. Bueno, pues toca la fase de órdenes, así que vamos a poner... Yo quiero jugar una carta. Ah, pues... ¿Quieres jugar una carta? Sí. Me lo voy a pensar yo. Venga, yo también. Venga, pues entonces empiezas. Empiezo yo que estoy más abajo. Venga, pues Steve Murphy, que no me pide de comer. Le agoto y subo uno en la persecución. Puedes jugar a carta. Bueno, efecto de cara. Yo voy a jugar la que acabo de sacar y subo 2. No me gusta tu actitud.
No me gusta tu gustito. Vale, yo no voy a poner más efectos de carta. Yo tampoco. Vale. Pues venga, a colocar, sigo estando yo detrás, así que empiezo yo. Tienes que seguir, a mí se me ha acabado. Mm. Mm. Oh, que tienes 500 millones de bits. Es increíble. Resolución, ¿no? Le damos la vuelta aquí. Venga. Vale, primero, los señores. Este. Este. Y ahora Unidades. las unidades. Tengo mucho que poner, así que aquí. Que lleva una caja, me ha despistado. Lo de que lleve una caja. Este. Vale. En rutas, pues tenemos una ruta entera y otra ruta entera. Sí. Así que tú tienes que poner transportistas. Y movimiento. Que entiendo que voy yo primero. Sí. Uf, es que ahí tienes un montón de gente. Ahí tienes un montón de gente. Bueno, lo quito y muevo de Miami va uno para allá y dice, vamos a ver qué está pasando. Vale. Entonces yo no muevo. Vale. Pues ahora resolución, ¿no? Pues el primero. Bueno, el primero hay que fabricar el producto. Aquí y aquí. Tienes que fabricar. Venga. Uno amarillo y 3. Vale, pues ahora en la 1, como está conectada al aeropuerto con una ruta, pues puedes intentar trapichear, hacer el trapi para llevar las sustancias. Producto. Bien, en la 2, lo mismo. En la 2. Ah, bien estrés, ya. Ha súper petado. Sí. Vale, aquí en la 3 nada, en la 4 nada, la 5, que es esta de aquí. Bueno, pues un enfrentamiento. Primero hay que rastrear, a ver si rastreo o no rastreo.
Vale, tengo 3. Yo voy a aplicar cartas. Vale, yo tengo, bueno, yo elijo a este de líder, que es el que tiene 4, y estos cuentan solo 1, ¿vale? Así que tengo 6 para 3. Y yo sí voy a aplicar Vale. algún efecto de alguna carta, sí. Yo... ¿No? No. Vale, pues yo voy a utilizar esta. Vale, que la descarto y me da más 2. La quito. Y me da más 2. Así que tengo 8. Vale. 8 para 3. Para 3, porque el track en este caso Está está en en 0. ¿Vale? 8 para 3. Y hay que jugar una carta. Venga. Ya está. 8 para 3. Sumo una, que serían 9. Sumo 2. Entonces, victoria para la DEA. Que te ha encontrado. Como no hay unidades, ¿vale? Oponentes, pues hago la redada directamente. 3. Son 3 de producto, que eso creo que me da 2 puntos de victoria. 2 y uno que tengo aquí. Serían 3, pero no tengo. Bueno, pues me cojo. En estos momentos tengo 12 puntos de victoria. Vale. Robar carta, hay que robar carta. Vale, esta zona ya está, que era la 5. La 6, que es el aeropuerto. Está un poquito concurrido el aeropuerto. Sí. Bueno, pues primero yo elijo mi líder, que es este de aquí, 4, Vale, yo elijo a Carlos. que tiene 4. Vale, y este es 6 mi tengo. acompañante y tú. Vale, yo tengo 5 y tú tienes 6. Yo sí voy a Vale, jugar efectos de cartas. Venga. Efectos de cartas. Voy a jugar este, que me da más 2. Vale, pues yo voy a jugar este, que me da más 3. Pagando. Sí, sí. Pago. Madre mía, ¿y cuánto lleva? ¿Cuánto tienes ahora ya? Pues 6 y 3, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para 8. Venga, pues yo juego la de Javier Peña, que me da otras 2 más. Entonces, ¿cuánto tienes? 4 y 4... No, 4 y 5, 9. Igual. Estamos igualados en este momento. Pues hay que poner carta. Hay que poner carta, qué tensión. Qué tensión. Cachis en 10. Me la va a ganar. No. 3. 3, me la ha Ah, ganado. sí, me la ha joder. ganado, me la ha ganado porque tiene... Yo no veía como Sí, hay más porque... altas. Yo- Uy, perdón. Como hay más altas, digo, con que tenga alguna más alta. El track estaba aquí, yo digo, ostras, en caso de empate y tal, digo, puf. Pues me la ha ganado, me la ha ganado. De momento. Así que no veo el trapi, no veo el trapi. Se me ha escapado delante de mis narices. Cojo carta. Cogemos carta. Vale. Entonces, como no me has visto, Pues tira Continúo. para Miami. Uy, qué tensión. sí, aquí va a estar la cosa peor. De aquí ya creo que no voy a salir. Vale. Esta era la 6, la 7 nada, la 8 nada, ya vamos a Miami. Bueno, esta hay que quitarla. Porque no tiene producto, así que se va. Ahí lo tenemos. Pues nada, vamos a intentar si la policía detecta que están intentando meter las sustancias. Elijo a mi líder, que es este, que es 4. Y esto me darían solo uno cada uno, así que tengo 6. Sí, yo tengo 2. Y tú tienes 2. 6 para 2. Yo ya cartas, a ver... No. Seis para 2. Yo creo. Yo tengo esperanza. Yo también. Me da 3. No la tenía. Qué mala. Para que gastes. Vale. Entonces te detecto. Sí. Detecto. Pero como tenemos un sicario, ¿no? Sí. Pues va a haber combate. ¿Vale? Recordar que Cogemos ahora carta. cogemos cartas, los transportistas no cuentan. Yo cojo mi líder, que es este de 4, así que tengo 5 y 6 contra 1. Venga, voy a jugar carta. Bueno, efecto de carta. Venga. Vale, tengo esta por aquí arriba, no sé, la voy a bajar. Vale, que me da más 1 de combate, así que la agoto y tengo 6 y una 7 de combate.
Y ahora podemos jugar una carta. Dos. 2. Así que consigo. Ahora sí, Consigues. se me escapó del aeropuerto, pero aquí no. Aquí no. Aquí de Miami no hemos conseguido esperar en la terminal. Vale, como solo tiene una de sustancia, de producto, me llevo un puntito de victoria. Vale. Como ha sido un combate masivo, Pierdo uno, ¿no? sí, tú tienes que perder uno. Yo pierdo los dos. Pierdo uno por aquí. Vale. Y ya está, ¿no? Ya está. Y cogeríamos carta. Y cogeríamos carta. Vale. Ahora, la cacería. Podemos jugar hasta 2 cartas Sí. para el track de la cacería. Vamos a ver. No, no tengo mucho. Tengo 4. Yo tengo 3 y 5, 8. Tú subes 4. 1, 2, 3, 4. Ojo, si llega a 40 ya no puedo puntuar, ¿eh? Sí, Y yo por eso voy para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero no me da tiempo ya. y 8. Estamos justos ahí, igualitos. Vale. Y ahora puntuar, Venga, ¿no? Vale, entonces, bueno, el track, como estoy está justo encima. Son pues 3. encima, son 3 puntos más 1, porque he conseguido puntuar ahí. Serían 4. Me quito una y cojo este de 5. Muy bien. Y ahora te toca a ti por la pasta que has ganado, que no has ganado. No, no he ganado. Y el track de política lo tienes a 0. Tampoco. En esta ronda no consigo Vale. nada. Vale. Pues ya está, Ya está. ¿no? Sí. Recuento, tengo... Espera, voy a quitar esto que tengo aquí. Son 2. Esto serían otras 5. Y 5, 10. Ya está. 17. Muy bien. Yo tengo 10. Ya no es imposible ya que te recupere, pero yo ahí voy dándolo nunca, todo. nunca se sabe, vamos a ver. Yo voy dándolo todo, que Sí. no me falte a mí. Vale, reponemos, bueno, avanzamos el marcador de Eso ronda es. y reponemos mano. Yo tengo una, tengo que coger Ya 6 no. cartas. 1, 2 y 3. Tengo que reponer el mazo para robar las otras 3. Ya tienes que reponer otra vez mazo. Sí, claro, es que como tengo aquí Claro, permanentes, muchas. pues las tengo todas afuera. Que tú tienes muchas permanentes, yo no tengo tantas. Tengo que coger 3 más 1, 2 y 3. Listo. Venga, Fase, ¿no? colocaríamos, recuperaríamos las Recupero cartas. las cartas. Y yo cogería dinero, pero en la ronda 5 no hay. Así Vale. que no. Tienes que no. tirar de tus ahorros. Sí. Vale, fase de compra. Tenemos que jugar 2 cartas. Así que venga, vamos a ver. Venga, vamos allá. Venga. Venga, juego esta primero. Que me permite comprar un policía. Bueno, comprar, que se ven aquí con nosotros. Y subir de nivel a alguien. Que es que es un poco. Pues venga, este que está aquí. Sí, hombre, esos. Con 2. Ya tiene 2. Que da un poco igual porque. Como no lo puedo subir de 4, pues tampoco. Vale. Sí. Y ahora quiero hacer efectos de cartas. Voy a hacer esta de aquí, que son lo de que te quito 5 millones. ¿Tú vas a hacer algo de efecto de cartas? Que si voy a hacer algo de. De efecto de cartas. Ahora no. Bueno, sí, puedo. Mira, voy a hacer este. Que me permite poner 10 millones en un laboratorio. Vale, Voy a poner en ese. vale. Y voy a hacer este otro, que es que robo una carta. Me la voy a quedar. Y voy a jugar la otra que había pensado jugar. Que me da
un policía más y una de movimiento. ¿Cuántas has jugado? Ah, vale, porque estaba jugando cartas de ahí. Claro, está haciendo Me los lío. efectos. Claro, está haciendo los efectos. Ya está, ya no juego Bien. más. Te toca. ¿Qué efectos has hecho? Porque estaba mirando Eh, las cartas. Efectos, te he quitado los 5 millones y Sí. uno de robar una carta. Ah, ya se robaron una carta. Vale. Me toca. Sí. Vamos para allá. Puedes gastar 3 millones para mejorar la cantidad. No. Vale. O adquirir una ruta. Voy y adquirir una ruta. Voy a adquirir una ruta. Y la siguiente. Déjame pasar. Puedes gastar 4 millones para mejorar el laboratorio en cuanto a cantidad. O. Bueno, y 12 millones para un avionaco. Con 4 millones. Mejoras la cantidad del laboratorio. Tengo, Bueno, o compras uno. Tengo esto. Bueno, compras, te haces con otro. ¿Y con cuánto me vale el avión? El avión te vale 12 millones. Estás forrada. Bien. 12 millones. Y un avión. Madre mía. Ya. Vale. Ahora fase de órdenes, ¿no? Fase. Colocar. No. No, acciones. las acciones. Perdón. Hay que jugar 3 cartas. 3 cartas. Venga, vamos para allá. Juego primero esta. Que automáticamente robo Hay que salvar a Elena. una carta. Vale. Robo una carta. Va. Y tiene efecto permanente, así que me la quedo en mi zona de juego. Sí. Siguiente carta. Interceptación, que de forma automática subo una aquí. Dale. Vale. Y luego la puedo descartar para Sí. quitar Una ficha. Así que la dejo aquí preparada. Y la tercera, automáticamente te subo uno. Bueno, para mí es como que te lo quitara. Que pasó aquí. Sí. ¿Vale? Y tiene efecto permanente, así que me la quedo también en mi zona de juego. Me cabe. Te toca tus cartas. Me toca. Dale. Te voy a quitar a Javier Peña. Javier Peña, pero Javier Peña es majísimo. Es majísimo, pero. No sé dónde estaba Javier Peña. ¿Dónde Pues, sale? ¿qué número tiene? Ah, un número. Es Estos que son los dos 4. 4. No, este es Steve. Porque lo- Pero ahí está. Javier. O Conomajo, que es este hombre. No me gusta la actitud. No, a mí tampoco me gustaba. Y esta descartada. El mexicano. Ay, madre. Vamos a por el mexicano. Se viene. El mexicano. El mexicano viene fuerte. No, ya. Y este se queda conmigo. Y la última. Que Me bajo uno. te bajas uno, que eso te viene a ti bien. Sí. Y me la Y te quedo. la quedas. Vale. Ahora sí, ¿no? Fase de órdenes. Ahora sí. Hay que colocar las fichas. Venga, ahora como ha cambiado el orden, ¿vale? Empieza el cártel poniendo ficha. Qué tensión. No sé qué hacer.
Puf, puf, puf. Voy a jugar un efecto de carta. No me he terminado de poner. No, pero aquí es... siempre que, ¿no? En cualquier momento que puedas comprar fichas, Ah, colocas fichas, entiendo que en cualquier momento. vale. Puedes. Voy a jugar esta, que la descarto y me permite cargarme una ficha que esté boca abajo. Pero no la puedes ver. No, no la puedo ver. No. Quito esta. Vale. Y a ver, ahora voy a ver si coloco mi ficha. O qué hago. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Me va a hacer la 3, 14 y 16. Ahí. Voy a jugar una carta. Esta otra, ¿vale? Que sería que afecta a todos estos jugadores, pero es ella. Y le voy a quitar también una ficha. Quita la ¿Esta? pues, sí, quita esa. No pasa nada. No, ya. Y ya veo yo que me vas a hacer la 3, 14 y 16. Te vas a forrar. Te vas a forrar. Te vas a forrar con el ambiotito de marras. Me voy a meter ahí, va a ganar dinero a puertas la tía. Pero es chungo esto. Vale. ¿Dónde quieres poner? No tengo ni idea. Voy a poner aquí. Venga, vamos todos ahí. Ya, no, sí, ya lo di por perdido. No tengo más. A mí me quedan 2. 2 todavía, madre mía. Bueno. Ahora hay que darle la vuelta, ¿no? Espera. Venga. Vamos a dar la vuelta. Venga, voy a dar la vuelta. Venga. Vale, bueno. Bien. Se queda ahí. Banana. Veros fuera. Solo tengo una banana. Ah, porque me quitaste la otra. Claro. Estaba ahí, no quería que hubiera nacido en ese aeropuerto. Vale, ahora hay que poner miniaturas, ¿no? Venga, pues está aquí. El 1. Tengo algún otro, ¿no? Por ahí. Y este aquí. Puesto todo en la situación muy tensa ahí, ¿eh? Rutas. Tenemos una ruta por aquí completa y otra ruta por aquí. Así que te toca poner transportes. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale, movimiento. Vas tú primero. Voy yo primero. A ver, ¿qué tenemos aquí? Gariday. 9, 11. Y tú tienes 4, Es que 5, 6, 7. Madre mía. No ten en cuenta que no tienes 11. Que el líder cuenta, los otros cuentan 1. Eso es verdad. 5, 6, 7, 8. Y tú tienes 4, 5, 6. Tengo 6. Que yo tengo superioridad. Pam, 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 pam. No muevo. Y no mueve a nadie. Vale, voy a quitar yo esta, que aquí no voy a mover a nadie porque está vacío. Me queda la No sé otra. por qué. Es un aeropuerto muy bonito. Me queda la otra. Voy a mover. Dejo a Miami vendido. Me voy aquí. Intentamos solucionarlo antes. Antes de que lleguen. Si se me escapan, pues malamente. Ahí vamos. Venga, ahora vamos a producir productos. Exactamente. Entonces, aquí producimos uno amarillo y en el otro 3. Bueno, así que Vale. ahora
Resolución de áreas. Resolución de área. La primera, pues venga. ¿Cómo está el aeropuerto? Venga, pues. Esta es la mujer más protegida del mundo. Sí, la más perseguida también, ¿eh? Es esta mujer. Y Esto. aquí lo colocamos en el camión. ¿Cómo va el camión, eh? Sí. Y esto va. Por ahí al lado. No, la dejo ahí, luego la ponemos. Sabemos que va con el camión. Vale, este es la 3, nada, la 4. Bueno, no va con el camión. Va a ir con ella. Vale. Vale. La 4 nada, la 5 es esta. Vale, entonces primero pues vamos a ver si somos capaces de encontrar el surtido. Elijo mi líder, que es este, 4, y los demás me dan 1 para búsqueda. Así que tengo 7 contra 3. 7 contra 3. No voy a activar cartas, juego carta. 4. Pero ganabas tú. Así que redada efectuada. Tres son te 3 llevas. que me llevo 2 puntos de victoria. 2 y 3 de aquí, 5. En estos momentos tengo 19 contra 10. La 6. El aeropuerto, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver. Cogemos carta. Ahí cogemos cartas, cierto. Es importante. Bueno, en el aeropuerto público tenemos. Tienes que elegir tú primero. Mi líder es este de 5. El mexicano, ¿no? Sí, el mexicano. Así que tienes 5, 6, 7 y 8. Yo escojo a mi líder, que es Murphy, que es 4. Y 3, 7. Sí. 8 para 7. Yo voy a jugar efectos de carta. Vale. Ya, ¿no? Que pueden jugar ahora. Sí. Yo también voy a jugar. Entonces vas tú primero. Pues descarto esta que me da 1. Vale. No uso otro tipo. Uno de estos, ¿no? No, me da 1. No, pero es en el track. Ah, no, vale. Me da Lo había uno. visto, vale. Entonces, en estos momentos tienes 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vale, yo voy a jugar. Primera que juego. Esta. Vale, que me permite aumentar en el traje de exposición, lo cual a mí me viene bien, y a ti te viene mal. Aunque bueno, no te cambia, pues tenías 0, pero bueno, en caso de que empatemos. Sí, en caso de que empatemos, sí importa. ¿Tú juegas carta? No. O sea, efecto de carta, no. Sigo yo, voy a seguir. ¿Qué narices? Voy a coger la dinamita. Que no me sirva de no. Coge la Me dinamita. hace ilusión. Yo voy a aplicar este efecto permanente que me da +2, ¿vale? Para la búsqueda. Entonces, en estos momentos tengo 7 y 2, 9. Voy a aplicar esta 11. Y este es Murphy, que además, bueno, lo hago, pero da igual, puedo pensar que me da más. Tengo 11. Y este Murphy hago esto para que se mueva esto. Vale. Tengo 11. 11, vale. ¿Y tú? 9, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9. ¿Has sumado al que te pusiste? Sí. 9. Uf, 11 contra 9. Qué tensión. A ver. 5 para 5. Vale. Es que más de 5 no hay. No hay, claro. Ahí lo tenías seguro. Vale, entonces Me ves. te veo. Todavía me ves. Ahora viene el combate. Sí. Eliges tú tu líder primero. El mismo. Yo también, Murphy. Así que yo tengo 7 y tú Yo 7. 7 para 7 porque la mula no cuenta. Claro. 7 para 7. Cartas, efectos de carta. Robo carta. Hay que jugar la carta. Efectos de carta. Yo sí voy a hacer efecto de carta. Vale. A ver. Voy a hacer esta. ¿Vale? Que es permanente y me da +1. La agoto. Por lo tanto, en este momento es 8 para 7. Vale. Ya no tengo más efectos de cartas que vaya a jugar. Soy Íñigo Montoya. 5. 2. Ah, No tengo más de 2. vale, y lo consigo. Sí.
Entonces ahora hay que eliminar 4 miniaturas tuyas entre transportistas y unidades. Empezando por el una. transportista. Y yo pierdo una porque era un combate masivo. Y tú te llevas Y me el llevo- producto. Me llevo, sí, confisco la sustancia, que solo es una, que me da un puntito de victoria. Y el dinero se pierde. Y el dinero se pierde. Vale. Bueno, y ya no hay nada más que... Pasaríamos a la 9, quitaríamos el transporte. Y robamos carta, que no se nos olvide. Ah, sí, cierto. Vale, está casi acabado. Venga. Track de la cacería, podemos jugar 2 cartas. Por las 2 que tengo. Pues 2. 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 y 4. Y pasamos a la puntuación, ¿vale? Ahora vais a ver esto, como ya estoy por encima, ¿vale? Esto se Ya da colocaría igual. igual, ¿vale? Pero si tú le has alcanzado o superado, te llevas el máximo, que son 3 puntos. Y como soy la DEA, por haber puntuado por eso, me llevo uno más, que serían 4. Y eso ya está. Vale, Ahora, yo dinero no tengo. No has conseguido. Así Y el que track no. político No tengo tampoco. tampoco. Vale, entonces ahora, pues recuento final. Yo tengo 10. Todo lo que suba de 10 ya... Ya está, ¿no? Sí. Pues ya está, son 10, 15, 20, 24 puntos. Y yo tengo solo 10. Por lo tanto, Así que la DEA ha conseguido establecer el Está orden y el muy bien. control de las sustancias. el crimen no compensa. Esto es prueba de ello. Así que nada, recordad que os dejamos en la descripción el primer comentario el enlace a la campaña de GameFound para que echéis un vistazo si os ha llamado la atención. No te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete. Los discípulos ya